¿Existen manifestaciones, síntomas? ¿Cómo se puede identificar? Mira, quiero que hoy nos quedemos con una palabra. Quiero que entendamos todos que la escoliosis es una consecuencia, ¿ok? La escoliosis es una consecuencia de varias cosas. Por eso vamos a hablar un poquito de las causas y vamos a entender de que no solo es lo que sucede a nivel de la espalda, Muy que es bien. lo que solemos ver, sino que la actitud postural de una persona depende incluso de cómo nació, de lo que sucedió durante el embarazo, de su pie, de su función visual, de su función auditiva. Entonces, cuando hablamos de escoliosis, a veces se pierde un poco el enfoque integrativo y nos quedamos un poco con lo que vemos, que suele ser la curva, lo que todos detectamos, es una postura un poco anómala, no convencional, pero que suele ser incluso normal, adaptativa, que incluso nosotros como especie, como seres humanos, tenemos una preferencia dominante. Entonces fíjate que no somos tan simétricos, hacemos cosas más de un lado y eso a veces Sí. genera que haya una actitud escoliótica. La escoliosis simplemente es una disfunción tridimensional de la columna. Eso quiere decir en castellano de que la vértebra o ciertos grupos vertebrales se posicionan en una posición no neutra, sino que Ok. se curvan en un sentido respetando las tensiones del cuerpo. ¿Toda desviación de columna es escoliosis? Depende, la escoliosis como tal es una desviación lateral, ¿ok? Muy bien. La que también se suele ver mucho en consulta y digamos también como consecuencia de los hábitos modernos que tenemos, que pasamos demasiado tiempo sentados, es la hipercifosis, que es una actitud en flexión. La escoliosis Ok. es lo que vemos cuando vemos que una persona colapsa lateralmente. Y simplemente es que un grupo vertebral, por no tener una buena tensión, colapsa en un sentido u otro. Cuando nos habla sobre las causas, nos dice que existen muchos factores, multifactorial entonces de la escoliosis, incluso nos hablas de la vista, porque cuando nos hablas de ellos y nos dices que la postura, cómo caminamos, cómo nos inclinamos, cómo hacemos, incluso cómo vemos, influye en la escoliosis, ¿existe alguna predisposición genética, hereditaria o de sexo? Mira, como tal, las personas o nos gusta quizás buscar culpables y a veces achacamos mucho a la genética. Claro. Entonces creemos que nos hacemos hipertensos por genética y no es tan verdad. La culpa en verdad es nuestro hábito, que eso es lo que simulamos en nuestro entorno. Entonces, la postura hay que verlo como tal. Nosotros incluso reflejamos conductas en nuestros padres, de nuestros amigos, porque reflejamos lo que vemos y el ambiente en el que creamos. Entonces, cuando pensemos en escoliosis o actitudes posturales, hay que pensar en hábitos y en consecuencias, ¿ok? Entonces, fíjate lo que hablabas un poquito de la parte visual. Si un niño nace prematuro y durante su primer año de vida no tuvo un buen desarrollo neuromotor, pues ese niño a lo mejor no gateó en el momento que tenía que gatear, a lo mejor no hizo ese proceso de forma óptima y cuando el niño va a hiperestar, se va a poner de pie, su cuerpo no tiene suficiente coordinación, ni agilidad, ni tensión. O sea, es un niño que cuando se ponga de pie va a colapsar. A los 5 o 10 años vemos que el niño cuando está de pie está colapsado o tiene una escoliosis hacia un lado, pero eso se produce o se produjo por un montón de detonantes que a veces nos tomamos en cuenta en consulta. En la parte visual es interesantísimo porque si un niño que está en un pupitre en su Ujú. escuela y no tiene una buena función de su ojo izquierdo, el niño va a lateralizar su cabeza y a inclinar un poquito para permitir que ese ojo Claro. tenga una mayor ventaja en el enfoque. Incluso en el cuerpo vamos a tener una Tal inclinación. cual. Entonces, vemos en consulta que cuando estudiamos todas estas causas, vemos que hay una mala función ocular que se puede corregir con el apoyo de expertos en oftalmología, la indicación de incluso de órtesis visuales, de lentes, y mediante el entrenamiento. Se nos olvida que los ojos tienen músculos y no los entrenamos nunca. Ujú. Incluso el pie es muy importante cuando hablamos de escoliosis. Entonces, es importante que veamos o entendamos la similitud entre un edificio y el cuerpo humano. Un edificio necesita unas bases estables, pero fíjate que cuando hay disfunciones de pie, que el pie debería ser nuestra base, si el pie no funciona bien y hay un colapso, una pisada, un pie plano, que es muy común en consulta, el cuerpo se inclina en ese sentido, genera una escoliosis a nivel superior. Roberto nos dice por acá que si la escoliosis puede generar calambres en las piernas. De forma indirecta pudiera ser porque a lo mejor si es una escoliosis a nivel lumbar, hay un cierre de todo el compartimiento posterior que está relacionado con todo el paquete vascular y nervioso que llega al pie. Entonces, de forma indirecta sí puede ser, no es la causa directa. Nos dice que desde niño incluso al momento de gatear, levantarnos y no tener la posición adecuada o el soporte adecuado para nuestro cuerpo, se pueden generar dificultades y deficiencias. ¿A partir de qué edad o a partir de qué tiempo se puede ver la formación de la escoliosis?
Mira, se puede ver a una edad muy temprana, ¿ok? Que eso es importante que los padres detecten todo esto temprano y entiendan de que cuando esto sucede, la única solución es el entrenamiento intencional de la postura, que esto no se suele hacer mucho, a veces en el enfoque tradicional de tratamiento, una primera opción es quirúrgica, que eso debería ser siempre la última opción, y el otro tratamiento suele ser un poco pasivo, ¿ok? Entonces, deberíamos buscar que el niño entrene esas capacidades, incluso a personas adultas las pongan a gatear, porque si una persona adulta detectamos que no gateó y no hay un buen control, digamos, de ambos hemisferios que se produce cuando gateamos, pues hay que retroceder a esa etapa evolutiva. Eso se detecta, se trabaja y se optimiza. Jesús, te voy a invitar a ti y a las personas que nos están viendo en este momento porque tenemos un equipo desplegado de la isla de Margarita a propósito de la cobertura especial que se llevó a cabo de la Virgen del Valle. Sí. Nuestra compañera Gabriela Sierra pudo traernos un trabajo especial sobre odontología desde la isla de Margarita. Gaby, te escuchamos. Globovisión Salud desde la isla de Margarita. Me encuentro con Elary Jiménez, ella es odontólogo estético. Bienvenida a Globovisión. Cuéntanos un poco de eso que realizas aquí a las personas. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, para mí es un placer estar aquí y realmente nosotros aquí en la isla de Margarita estamos tratando de innovar y tratando de brindarle a la población todo eso o todas nuestras habilidades y nuestros conocimientos. Actualmente yo soy odontólogo, soy egresada de la Universidad de Carabobo, realmente estoy haciendo el posgrado en ortodoncia, pero mi pasión es la estética y todo lo que sea estética dental, pues he hecho cursos, talleres, diplomados y es lo que me encanta. ¿Y cuál es esa diferencia o lo nuevo, lo innovador que ofreces acá en la isla de Margarita dentro de la estética dental? Bueno, fíjate, no solo en estética dental estamos innovando, sino también en estética facial, ¿ok? Nosotros abrimos un consultorio hace poco en Pampatar y bueno, en el consultorio estamos ofreciendo servicios de, por supuesto, estética dental, odontología especializada, odontología general, pero también tenemos el plus de cirugía maxilofacial. ¿Cuáles son esos beneficios de realizarse una cirugía maxilofacial y también realizarse un diseño de sonrisa? Porque me imagino que va también mucho con el autoestima. Sí, bastante. Fíjate que actualmente nosotros abrimos el centro con la idea de brindarle no solamente estética, sino también salud a los pacientes, por supuesto. Pero realmente los pacientes generalmente van buscando es estética. Entonces van buscando mejorar esos aspectos de repente que no le gustan en la cara o en los dientes y quieren hacer un cambio, pues nosotros se los brindamos con todo ese gusto. Elary, me comentabas que este emprendimiento lo iniciaron en el mes o lo que era en pandemia del año pasado. ¿Qué los llevó a arriesgar y apostar por nuestro país? Fíjate que nosotros abrimos el consultorio en diciembre del 2020. Estábamos en plena pandemia, pero nosotros no somos de aquí de la isla. Venimos de Valencia, Puerto Cabello, Caracas y bueno, realmente las ganas de trabajar y de hacer algo diferente, de hacer algo nuevo, nos motivó a abrir el consultorio y bueno, empezar a trabajar en plena pandemia donde muchas cosas estaban paradas y tratar de brindar el mejor servicio y realmente, gracias a Dios, tuvimos bastante receptividad de la población de la isla de Margarita y nos sentimos como en casa. ¿Qué deben hacer las personas para lograr una cita con usted? Mira, nos siguen a través de nuestras redes sociales. Mi cuenta es od.elary Jiménez, es mi cuenta de odontólogo. Tenemos la cuenta del centro, que es face.mgta. Y por ahí nos escriben al DM, también tienen el link, o me pueden escribir directamente al WhatsApp y se comunican con nosotros. Elary, vamos a conocer un poco más de la odontología. ¿Cuál es esa, quizás, herramienta más útil que no puede faltar en su consultorio? Mira, me imagino que cualquier odontólogo dirá la turbina, pero te digo algo, para mí ha sido indispensable la cámara fotográfica. Me dirás por qué, pero realmente cuando estás haciendo odontología utilizas la cámara pre y utilizas la cámara post porque es necesario evaluar todos los detalles antes de realizar el tratamiento para hacer un buen diagnóstico y después de que lo realizaste para evaluar todos los pequeños detalles. Ahí está, @face.margarita. Muchísimas gracias, Elary. Con esto nosotros continuamos con más de noticias Globovisión Salud. Daniela. Gaby, gracias por este reporte que nos hace desde Nueva Esparta, específicamente de la isla de Margarita. Nosotros a esta hora establecemos una pausa. Regreso, el doctor Jesús Rodríguez nos seguirá acompañando, fisioterapeuta. Él nos está hablando sobre la escoliosis. A regreso vamos a ver estos dispositivos que nos traen para el ejercicio, para la motivación del paciente y su rehabilitación. Así que si tienen preguntas o comentarios, @salud_gb, Daniela J. Salas. Ya regresamos. Visión Salud, el tema de hoy, escoliosis. Jesús Rodríguez nos sigue acompañando.
Él es fisioterapeuta. Justamente nos estabas explicando sobre la postura, además las causas, las multicausas de la escoliosis. Ahora, las manifestaciones que se pueden presentar con ella y cómo es el diagnóstico para el paciente. Mira, normalmente hay que entender la escoliosis como un problema mecánico adaptado a que el individuo no sabe cómo responder a la fuerza de compresión de la gravedad. ¿Okay? Por lo menos una escoliosis es una compresión, ¿verdad? Entonces la columna se comprime y se lateraliza en un sentido u otro. La vemos de lado porque hay una fuerza de compresión que le gana o vence las presiones internas del cuerpo. Entonces, solución muy facilito, hay que entrenar a la persona, al niño, adulto o quien sea, en una mejor mecánica respiratoria y en un proceso de aprendizaje neuromotor para que esa persona pueda moverse desde un punto de neutralidad. Entonces, fíjate que dicen hincapié en proceso de aprendizaje, porque Sí. a veces queremos una solución muy fácil con una faja, un corsé o una plantilla, y esto no funciona así. Estas cosas son útiles quizás para casos puntuales, pero no le enseñan a tu cerebro a cómo moverse mejor. Entonces, la única solución es que evaluemos todas las causas, que cuando hablamos de escoliosis hay que evaluar la pisada, hay que evaluar la mecánica respiratoria, que es muy importante. Ninguno de nosotros sabe respirar bien y nunca se nos enseñó a respirar bien. En educación física, pues nunca se nos enseñó a saltar, a movernos, a sentarnos. Entonces, fíjate que nunca tuvimos un proceso de aprendizaje motor en nuestras vidas y lo que hacemos lo hacemos por instinto, pero que lo hagamos por instinto no quiere decir que lo hagamos bien. Entonces, cuando hablamos de escoliosis hay que optimizar la biomecánica de la persona, el ciclo de marcha, el ciclo de respiración y todo ese dinamismo para que la columna pueda funcionar desde un punto neutro. Entonces, solución, que aprendan a descomprimirse, porque si hablamos que la escoliosis es una lateralización de la espalda, pues que aprendan a descomprimirse, a crecer y a fijar todas sus estructuras. Hay que mejorar la pisada, hay que mejorar la respiración, hay que mejorar los captores posturales, solucionar temas oídos, visuales, incluso temas linguales. A veces, y hay una epidemia de respiración bucal que eso está afectando mucho la postura. Cuando respiramos por la boca y no por la nariz, hay unas adaptaciones de la mandíbula, vienen disfunciones temporomandibulares y eso incide muchísimo en la postura. La postura sobre todo de posición adelantada de la cabeza y de cierre en flexión. Entonces, hay un montón de causas que hay que detectar en consulta y atajar con estrategias bioindividualidades a cada persona y adaptadas a los gustos, porque no a todos nos gusta ir a natación, no a todos nos gusta hacer ciertos deportes, entonces hay que buscar la solución y adaptarla a cada persona, a las necesidades de esa persona. Y esto se hace a través de la rehabilitación, porque nos dice que hay que aprender, pero ¿quién nos enseña realmente a tomar estas nuevas posturas? Porque es algo novedoso para nuestro cuerpo, porque si tenemos tantos años haciéndolo mal, hacerlo bien no va a ser tan fácil al principio, ¿no? Sí, hay muchas alternativas. El fisioterapeuta, como suele ser la figura que es experta en movimiento, pues quizás es el titular en toda esta reprogramación postural, pero luego fíjate que hay alternativas que se manejan desde hace ya un tiempo que son muy efectivas. Tenemos el pilates terapéutico, que trabaja con esa metodología y nos da muy buenos resultados en ese aprendizaje motor y quizás otras estrategias que también están por allí. ¿Okay? Pero lo importante es que entendamos de que la única solución a todo esto no es lo pasivo, que es lo que se suele hacer de forma muy cómoda y tradicional, sino que la única solución perecedera y a largo plazo pues, es mejorar la calidad de nuestro movimiento. Y eso solo se hace mediante el aprendizaje motor, que lo hacemos pues, en consulta, en tratamientos y en sesiones personalizadas de entrenamiento. Sabemos que cada paciente es un mundo y eso lo vamos viendo con cada especialidad, pero normalmente según su experiencia, ¿a cuántas sesiones o rehabilitaciones más o menos se comienzan a ver resultados positivos para este tipo de pacientes? Mira, depende de la complejidad del caso y sobre todo el compromiso del paciente. Yo creo que el compromiso del paciente es lo más importante porque si hablamos de la postura como un hábito y conducta, pues necesitamos que la persona tome conciencia y se empodere en su proceso entendiendo las causas del porqué de su escoliosis. Hablábamos hace poco de la implicación visceral de todo esto. Si yo tengo un problema de estómago, una gastritis crónica, mi cuerpo se va a doblar en ese sentido para quitar tensión del estómago. Lo mismo sucede con problemas de estreñimiento y problemas incluso uterinos. Las cesáreas casi nunca se trata toda esa cicatriz y generan grandes problemas posturales. ¿Okay? Entonces hay que evaluar todo ello, pero yo creo que para dar una solución general, pues yo creo que es importante que cada quien trabaje en la función de sus pies, que su pisada mejore y que aprenda a respirar eficiente. Aquellas personas que tienen como trabajo mover mucho peso, levantar, cargar peso, ¿puede generar o desencadenar una escoliosis?
Sí, depende de la forma en la que levanten peso y sobre todo también suele ser un poco común en ciertas disciplinas deportivas o el típico entrenamiento funcional de gimnasio donde hay mucha compresión externa añadida. Entonces es importante que haya una buena técnica de ejecución para que el cuerpo esté en una posición neutra durante el levantamiento. Eso va a hacer que el gesto sea seguro, pero sí puede suceder. Incluso hay fijaciones vertebrales que se producen tras un esfuerzo que genera una modificación de una estructura y se inicia la curva. La escoliosis es algo que se puede formar incluso por un traumatismo. Hay un golpe de lado, hay un impacto en la vértebra, en el segmento vertebral y a partir de ello el cuerpo adapta ese trauma que sucedió. Nos dice que también hay una opción quirúrgica. ¿Para qué tipo de paciente está este tipo de opción? Mira, como te mencionaba antes, pues yo lo considero personalmente la última opción, considerando de que luego no hay vuelta atrás. ¿Okay? Yo creo que la única posibilidad o digamos la indicación es cuando ya el compromiso escoliótico o sifótico o esa mala postura genera una complicación orgánica, cuando hay una compresión hacia el corazón, pulmones o ciertas vísceras producto de ese colapso. Creo que en ese caso deberíamos incluso probar primero con una estrategia conservadora, haciendo una buena evaluación clínica de ver por qué se produce todo ello, ¿okay? Y hacer un plan de quizás unas 10 sesiones para ver cómo evoluciona biomecánicamente esa escoliosis. ¿Pero realmente vuelve a su posición la columna luego de tener una escoliosis a través de la rehabilitación? Claro, se trata de tensiones. Si yo con este programa de entrenamiento hago que mi cuerpo se descomprima, y eso lo hago trabajando la respiración y trabajando la alineación con esa integración, mi cuerpo, si está de este lado, se descomprime y se alinea. Ahora, el problema es ese proceso de aprendizaje que tengo que hacerlo consciente. Mi cerebro tiene que aprender de que esa nueva posición es lo óptimo, es lo idóneo y es lo que hay que fijar. Una última pregunta porque se nos termina el tiempo. La hace Lidia, dice lo siguiente: hay que hacer estudios, ¿cuáles serían? Muchas gracias. Bueno, cuando queremos ver el grado de implicación de una escoliosis, el estudio Gold Standard, que es como lo que se indica, es una placa para ver, digamos, esa alineación y en función de eso se hace el estudio de los ángulos, que es el ángulo de Cobb, y en función del ángulo de todo ello, pues se determina la solución. Siempre busquen, porfa, que sea algo conservador de entrada y luego ya ver un poquito quizás lo otro. Jesús, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo te consiguen? Miren, en Instagram, Fisio a tu alcance, por allí estoy compartiendo siempre tips y mucho contenido de valor educativo para cada paciente. En La Guaira paso consultas en Salud a tu alcance y en Caracas, en Integral Care Caracas, en Los Naranjos. ¿Repite las redes? Fisio a tu alcance, mi Instagram personal y luego ya Salud a tu alcance, mi centro en La Guaira y en Caracas, Integral Care Caracas. En la pantalla también tienen el número telefónico de contacto, las redes sociales. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Daniela, por la invitación. Jesús Rodríguez nos estuvo acompañando, quien es fisioterapeuta. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerda que a través de la cuenta de Instagram, @salud_gb, puede ingresar, hacer clic en nuestro link de YouTube, suscribirse a nuestra cuenta y además ver las entrevistas que hacemos para ustedes. Además, mi cuenta, @DanielaJSala, será hasta una próxima oportunidad.